Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Qué hermoso Salmo 18, versículos 25 al 30. Bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar con ustedes esta mañana. Gracias a Dios que ya estamos aquí abriendo su palabra, viniendo a la roca firme, viniendo a la luz, a la lámpara, a la fuente de agua de vida, donde podemos encontrar todo lo que necesitamos para nuestras vidas. Recuerda, no es lo mismo estar escuchando temas y doctrinas a estar viniendo a la fuente, a la palabra de Dios, de la cual surgen todas esas cosas, ¿no? Y es importante que cada uno de nosotros desarrollemos esta perspectiva bíblica, esta cosmovisión, ¿verdad? Que solamente la palabra de Dios, capítulo a capítulo, versículo te puede dar, que puedas tener este pensamiento de quién es Dios, lo que nos ha dado, lo que nos ha dejado, y lo más maravilloso es que todos tenemos al alcance su palabra y podemos venir a ella y tomar de ella del agua de la vida. Y bueno, te agradezco esta mañana por estar con nosotros. Estamos avanzando en este especial de Día del Padre, ¿verdad? Que fue la semana anterior, pero que estamos repasando la honra, las responsabilidades y nuestras prioridades. Te agradezco por estar aquí esta mañana. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza para todos, y queremos saludar a todos los que están sintonizados en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi. Si tú estás en Jacksonville, Florida, si estás en Nuevo México, Albuquerque, si estás en Boston, gracias, o las Carolinas, gracias por estar sintonizado a Buenas Nuevas. Y bueno, pues queremos dar gracias a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. ¿Qué puedes encontrar con ellos? Puedes encontrar cotizaciones de autos, casas, todo lo que es trabajadores. Acércate a Omega Insurance si tienes alguna duda con respecto a seguros. Recuerda que ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs busca a Lucía con sus servicios, estos mensajes de amor en su jardín, y también puedes buscar a Nap Crafts, estos regalos personalizados, camisas personalizadas. Contacta a Silvia a través de Facebook, recuerda, Nap en Crafts, camisas y regalos personalizados, o puedes llamar al 901-219-3327. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso y amor por la verdad, y nos vamos hasta la primera prioridad, Dios. Así es, estamos terminando esto, ya hablamos acerca de la necesidad, no solo necesidad, el mandato de Dios de honrar a nuestros padres. Necesitamos venir a la palabra, ella es el manual del fabricante, ella nos muestra lo que necesitamos para en verdad vivir una vida plena, llena de la bendición del Señor, ¿verdad? de su guía. Y lo primero fue honrar a Dios, lo segundo es ver nuestras prioridades, ¿no? Y hemos estado analizando esto, cómo no debemos descuidar nuestra primera prioridad, porque de ella surgen todas las demás, ¿no? Y cómo no debemos dejarnos guiar por las cosas de este mundo, por la filosofía de este mundo, los valores, los estándares, la manera en la que el mundo te dice quién eres, cómo vales, cómo ser exitoso, todas estas cosas. Un mundo que no sabe quién eres, un mundo que no sabe ni quién es, ¿verdad? Guiado por el príncipe de la potestad del aire, y es evidente por lo que estamos viendo hoy, ¿no? El hombre hoy en día está presumiendo que está progresando y que está evolucionando, cuando vemos exactamente lo contrario, retrocediendo y volviéndose como el hombre de las cavernas, peor que eso, ¿verdad? Comportándose como un bárbaro terrible, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso sucede cuando le damos la espalda al Señor. Por eso es importante que nosotros estemos en nuestra primera prioridad y conocer la voluntad de Dios para nosotros, buena, agradable y perfecta. Esa es una de nuestras máximas prioridades en cuanto a este mundo, conocer a nuestro Señor en su carácter, conocer a nuestro Señor en cuanto a su voluntad, porque ella es la que nos provee lo que realmente necesitamos, ¿no? Y no quedar ciegos en estas cosas. Y bueno, quedamos esta última parte, ¿verdad? Que debemos establecer disciplinas espirituales
buscar a nuestro Señor cada mañana de rodillas, no salir sin antes haber consultado, haber tomado de Él, ¿verdad?, sabiduría, y entender que las cosas materiales no son sino herramientas para alcanzar un fin. No son el fin en sí mismas, ¿no? Eso lo vamos a ver en la prioridad del trabajo. Pero es muy importante saber que las cosas que tenemos materiales son una herramienta para llevar a cabo esto, ¿verdad? Procurar y quitar, no ponerlas hasta arriba, porque en ese momento ponemos un ídolo, ¿no? Sí, así es. Como bien dices, tenemos que trabajar, porque Pablo dice también en la carta a los tesalonicenses, el que no trabaje, que no coma, dentro del orden de Dios, pero dándole el lugar correcto y sobre todo administrando nuestro tiempo de tal manera que la primera prioridad camine, y ahí vamos a hallar orden en las siguientes prioridades. Así es esta la primera prioridad. Entonces, glorificar a Dios, nuestro Creador, ¿verdad? Traerle buenas cuentas, servir para su reino, no para nuestro reino, ¿verdad? El reino de los cielos, ¿verdad? Ser hombres sabios, ¿verdad? Que vamos a recoger abundante tesoro y llegar al final de nuestros días, como vimos en Eclesiastés, no así, no llenos de culpa, sino satisfechos, ¿no? Satisfechos delante de nuestro Creador sin tener que alejarnos avergonzados, ¿verdad? Yendo al Señor cada día a que nos eduque, a que nos enseñe, a que nos capacite, porque Él es nuestro Creador y nuestro sustentador. Ponerlo como nuestra más alta prioridad para que podamos servir correctamente a nuestra familia, servir correctamente a nuestra comunidad y en la iglesia también a nuestros hermanos. Vamos a estar viendo hoy la segunda prioridad, la cual es mi esposa, ¿verdad? O mi cónyuge en este caso, ya que estamos hablando los dos, es muy importante. Primera prioridad, Dios. Si yo cuido esa prioridad, las demás van a funcionar. Mi vida va a funcionar. Si no cuido esa primera prioridad, mi vida siempre va a estar truncada. Vamos a un pequeño corte y regresamos en un momentito. Quédate en Esenciales. Y esto es Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por estar con nosotros, considerando estas cosas con un corazón sincero, honesto, dócil a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, entendemos la importancia de nuestra primera prioridad, ¿verdad? Buscar a Dios, porque es el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, lo cual incluye todo lo que somos. Y si ponemos cualquier cosa encima de ese mandamiento, lo estamos convirtiendo en un ídolo. Entonces, esa es la primera prioridad, ¿verdad? Así, eso nos va a evitar a los hombres, por ejemplo, ser dictadores autoritarios o déspotas, ¿verdad? Que exigimos algo pensando que nosotros somos el final de la autoridad, y no lo somos. Representamos una autoridad mayor, la autoridad de Dios. Asimismo, como mujeres también, ¿no? Es importantísimo cuidar esta primera prioridad, estar delante del Señor. ¿Por qué? Estar con Él para poder nutrirnos, ser la mujer que debe ser el hombre que debemos ser. Sí, es importante tener la palabra de Dios como nuestra ancla, nuestra guía. Es aquella en donde Dios nos habla, es el lugar en donde encontramos dirección, en donde encontramos sabiduría, pues a todas las áreas en nuestra vida. De pronto hay problemas interpersonales, de pronto hay problemas familiares, de pronto hay situaciones con los hijos. ¿Y dónde está la luz? ¿Dónde podemos encontrar esta guía? Bueno, pues el Salmo 119 nos dice que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Alumbra el siguiente paso y ve hacia los siguientes adelante, ¿no? Así es. La segunda prioridad es pues nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque estaremos con él hasta que la muerte nos separe. Número 1. Número 2, ¿verdad? Dios es lo primero que crea. Cuando crea al ser humano, crea un hombre y una mujer, ¿verdad? No ningún otro género. Un hombre y una mujer, esa es una verdad y esa es una realidad biológica, científica, ¿verdad? Desde la genética, desde los cromosomas, ¿verdad? Negar eso sí es anticientífico, ¿verdad? Y eso nos habla de toda esa cuestión que es una cuestión ideológica, es una cuestión no científica, que no nos vengan a decir que nosotros no vemos la ciencia. Los cristianos, ¿por qué? Porque eso es negar la ciencia, ¿no? Y es muy importante esto. Bueno, habiendo hecho ese paréntesis, ¿verdad? Esa es la segunda prioridad
que debemos tener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la familia pues es tantas cosas, ¿verdad? La seguridad de la siguiente generación, el criar hijos conforme a la imagen de Dios, ¿verdad? En justicia, en lo que Dios quiere. Pero debemos entender varias cosas, ¿no? Como nuestra segunda prioridad es eso, es invertir en nuestro cónyuge, especialmente para nosotros los hombres, ¿verdad? Para los papás, ¿verdad? Nuestra esposa es un regalo de Dios, es una ayuda idónea, es una ayuda ideal, ¿verdad? Que a la cual debemos honra, respeto, primero cualquier otra persona en este mundo, ¿verdad? Incluyendo familia extendida, incluyendo padres, incluyendo primos, mejores amigos, socios y todo lo que tú quieras pensar, ¿verdad? Esa es la primera parte. La segunda prioridad a la cual debemos enfocarnos. Si eso está bien, si están bien las cosas en familia, bueno, primero con Dios están bien, si están bien con Dios van a estar bien en familia y entonces podemos hacer lo que debemos hacer alrededor, ¿verdad? Los conflictos, las situaciones se disminuyen muchísimo. Fíjate, Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Eso es importantísimo. Fíjate qué bonito texto. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, la bondad de Dios para con nosotros. O sea que fíjate cómo ha sido en nuestros tiempos, pues el matrimonio, ¿verdad? Satanás lo quiere destruir. Ha sido calumniado de una manera terrible, ¿no? Cuando el matrimonio no es el problema, el matrimonio es una bendición. La unión de una mujer y un hombre es una bendición, ¿verdad? Pero Satanás, quien está detrás de todo esto, lo calumnia terriblemente, ¿no? Sí, así es, porque en lugar de que la sociedad y la cultura piense que el que haya esposa haya el bien, es por el contrario, ¿no? Siempre se está pensando que, o viceversa, ya sea un esposo o una esposa, te quita tus privilegios, te quita la posibilidad económica, te quita, o sea, la sociedad retrata el matrimonio como algo que te quita, no como algo que aporta, no como algo que engrandece, no como algo que realmente puede traer bendición, ¿no? Y no es así, o sea, la realidad es que el que haya esposa haya el bien y la que haya esposo también, o sea, ¿por qué? Porque este es el fundamento y la base de la sociedad, es lo que Dios fundó y Dios lo hizo todo bueno. Entonces, ¿por qué nosotros debemos de creer que los hombres tienen mayor razón? Bueno, pues a causa del pecado son estas cosas, pero esa no fue una elección de Dios. Tenemos que regresar a que esa es una elección del hombre, caminar cada quien bajo su propia prudencia. Esa es la importancia de tener la primera prioridad bien establecida para que la segunda se convierta en esa bendición, ¿no? Así es necesario, ¿verdad? Es necesario cuidar esa segunda prioridad, cuidar de nuestro cónyuge, de nuestra esposa o nuestro esposo, según sea el caso. Es necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso también estamos asegurando paz a nuestras vidas, paz a nuestros hijos, ¿verdad? En el futuro estamos asegurando también una vida estable. Todo este tipo de cosas, a pesar de lo que sea, por eso en los votos matrimoniales, aunque no es el tema del matrimonio, pero en los votos matrimoniales, por eso se dice en la próspero, en la adverso, en la salud y en la enfermedad, ¿no? Cuando se cuidan estas cosas, se está mejor preparado para vivir la vida que nos toca vivir aquí. Ya lo vimos también en estos días. El tiempo que tenemos aquí es limitado y estamos glorificando a Dios y Dios lo diseñó de esa manera y su diseño es perfecto, ¿no? Entonces es algo que nosotros debemos entender, ¿no? Muchas veces nos equivocamos pensando que no, hay que invertir en otra cosa, hay que invertir en mejores amigos, hay que invertir en aquello, en lo que sea, pero realmente ¿quién va a estar contigo en el final de tus días, verdad? Si Dios te da ese privilegio de llegar al final de tus días, ¿quién es quien te va a cuidar? A ti como hombre, si llegas a una edad muy avanzada y donde no te puedes valer por ti mismo. Yo he visto muchos ejemplos de mujeres fieles, leales, que están cuidando de sus esposos aún en la vejez, ¿verdad? Y eso no lo va a hacer un mejor amigo, eso no lo va a hacer nadie más, y eso es algo precioso por eso se le llama la ayuda idónea o la ayuda ideal, ¿verdad? Y cultivar amor, servicio, lealtad en el matrimonio es algo que necesitamos hacer porque es la base porque estamos, como te digo, es como podemos ver como un barco en el cual andamos en este mundo inestable, el cual pues un día va a llegar a su puerto y se va a acabar el asunto, pero necesitamos
necesitamos invertir en eso. Es algo que requiere inversión, requiere tiempo, así como la primera prioridad, esta segunda prioridad también, ¿verdad? Es importantísimo, requiere trabajo. Por ejemplo, lavar a nuestra esposa. ¿Qué significa esto, verdad? ¿Qué significa lavar a nuestra esposa y por qué? Sí, es muy importante porque nosotras siempre estamos siendo engañadas a través de nuestras emociones. Entonces, un hombre viene y nos da balance y nos lleva a la palabra de Dios. Sobre todo un hombre piadoso, ¿verdad? Un hombre piadoso nos lleva a la palabra de Dios. Un hombre, pues, que no esté en la palabra de Dios, siempre va a haber esta lucha, ¿no? Ay, tú siempre estás con problemas, haciendo la vida difícil. Pero no es así. Siempre tenemos que tener este balance. Ellos lavándonos a través de la palabra de Dios y nosotros teniendo un oído dócil, ¿verdad? A la dirección y al liderazgo de nuestro esposo. Así es, esto de lavar viene directamente de Efesios capítulo 5, ¿verdad? Donde nos dice que Jesucristo desarruga, desmancha, lava a su esposa, la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia, pues hasta que la vea sin arruga, ni mancha, ni cosa semejante, ¿no? Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 5. ¿Qué implica esto, verdad? Que Jesucristo cuando vino por su iglesia, pues no era una iglesia que lo estaba esperando a él, no era una iglesia que lo amara. Él vino y conquistó a su iglesia, se sacrificó por ella cuando la iglesia ni siquiera le tomaba en cuenta, ¿verdad? Ahora esto no significa que la esposa no nos deba tomar en cuenta o algo por el estilo, ¿no? Pero lo que está hablando es esta acción, ¿verdad? Que amemos a nuestra esposa como Cristo amó la iglesia, se sacrificó y se entregó por ella. Y esto es lo que es la actitud que nosotros debemos tener. Al lavarla, dice que la lava con el agua de la palabra. Esto es, no está juzgándola, no está criticándola, sino que está constantemente orando por ella, bendiciéndola, ¿verdad? Dándole lo que necesita para poder ser una iglesia piadosa. Todo ese tipo de cosas nosotros somos los responsables, ¿no? ¿Cuánto engaño hay en esto, ¿no? Nosotros crecemos, al menos en la cultura hispana, no sé si en todos lados, al menos en México, ¿verdad? La cultura donde es la mujer la que se encarga de las cuestiones espirituales, la iglesia es para las viejas, perdón la expresión, pero así se piensa, ¿verdad? Equivocadamente, por supuesto, ¿verdad? Que la mujer se encargue de llevar a los niños a la iglesia. Yo estoy trabajando. Debemos de ser cuidadosos con ellos, con todo eso, porque nosotros los hombres necesitamos esa segunda prioridad y a nosotros nos toca esta parte de traer, nosotros marcamos, ¿verdad? La cuestión espiritual en nuestro hogar, el estado espiritual de nuestra esposa, el estado espiritual de nuestros hijos, de nuestra casa, dependen mucho de nosotros los varones. Tenemos que quitarnos esa mentira, ¿no? Tenemos que quitarla y bueno, esto se trata de lavarla, ¿verdad? Lavarla es amarla, sacrificarnos por ella, buscar ser como Cristo, estar sujetos a Cristo, ¿verdad? De manera que a ella no le cueste tanto trabajo estarse sujetando a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mostramos que estamos sujetos a nuestra máxima autoridad, cuando les amamos, no es difícil para ellas, no es tan difícil sujetarse a hombres, ¿verdad? Entonces, a hombres que son piadosos. Ahora, debemos de pensar en esto. Antes de invertir fuera de nuestro hogar, necesitamos, hombres, invertir en nuestro hogar y comenzar por nuestra esposa. Dar tiempo, dar atención, dar cuidado, ¿verdad? Orar por ella, no juzgarla, llevarla a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Como ser hombres y líderes piadosos en nuestro hogar, tomando decisiones que hagan ver a nuestra familia, a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestra esposa, que nuestra primera prioridad es traerle gloria al Señor. No sabes cuánta paz trae esto y cómo te cambia esto delante de ellos. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos en un momentito. Esto es Esenciales. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, debemos saber que todas estas prioridades son para nuestro bien, para nuestro gozo, para nuestra bendición y obviamente nunca vas a encontrar esto en el mundo. El mundo nunca te va a, ni su psicología ni sus asuntos, bueno, su psicología impía jamás te va a aconsejar estas cosas, porque el consejo del mundo es: vive para ti mismo, idólatre a ti mismo, vive para servirte, busca tu placer, olvídate de todos los demás, ¿verdad? Pero todo eso fíjate que no solamente es mundano, es satánico, ¿verdad? Es algo terrible. El Señor nos manda cuál es el sentir de Cristo, a verdad, no mirar por lo nuestro propio, sino cada cual también por lo de los demás, porque ese fue el sentir de Jesucristo, del Dios vivo, del Dios verdadero, del Rey de Reyes. Y estábamos hablando de esto, ¿no? Que cuando entendemos esto debemos dar atención, tiempo, cuidado,
orar con nuestra esposa, orar por nuestra esposa, no juzgarla, ¿verdad? Llevar a los pies de Jesucristo, ser hombres piadosos, ¿verdad? Que llevamos que estamos enfocados, cuidando, protegiendo en primer lugar, porque el hombre también protege, estamos protegiendo nuestro hogar, estamos protegiendo a nosotros mismos, ¿verdad? Del pecado, porque el pecado es lo que destruye por completo, ¿no? Y estamos cuidando, ¿verdad? Siendo cabeza, ¿verdad? Nos toca a nosotros de esta manera dirigir, estorbar, involucrarnos. Nosotros debemos tomar la autoridad, tomar la batuta en cuanto a estas cosas, debemos hacerlo, ¿no? Ser un ejemplo para nuestros hijos, estar comprometidos con nuestros hijos también como padres, aunque esa es otra prioridad, pero ese es necesario, ¿no? Necesario poder manifestar esto a nuestra esposa, ¿no? Y viceversa, la esposa también. Sí, viceversa, porque siempre nosotras tendemos a poner a la segunda prioridad, la cambiamos por la tercera, nuestros hijos es la segunda prioridad, y esto no es así porque Dios la estableció de una manera diferente, es de acuerdo a las relaciones más largas que tienen. Nuestra relación con Dios es eterna, la relación con nuestro esposo en esta vida es la más larga, porque tus hijos se van a ir, entonces necesitamos aprender a desarrollar compañerismo, necesitamos aprender a desarrollar amistad, necesitamos aprender a desarrollar lo que significa ser una pareja piadosa. ¿Por qué? Porque las etapas van cambiando. De pronto tus hijos ya no están, de pronto ya no hay niños chiquitos, de pronto ya no tienes todas esas cosas. ¿Y qué te queda? Te queda tu esposo, te queda el compañerismo, te queda la lealtad, te queda todo lo que construiste a lo largo de una vida. Sin embargo, cuando nuestros hijos se convierten en la segunda prioridad, el matrimonio deja de tener propósito cuando los hijos se van. No tienes nada en común con tu esposo, no has construido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque su vínculo y la prioridad ha estado intercambiada. Así es, tanto el esposo, su vida fue el trabajo, ya no hay trabajo, pierde propósito. O el hobby, ¿no? Pero el hobby también, la mujer, ya no hay hijos, pierde el propósito y el matrimonio queda vacío. Aparte de que durante todo el camino, mientras sucedió esto, fueron bastantes heridas y bastantes problemas y cuestiones. Por eso es importante eso. Y mientras el hombre lava a su esposa, también la esposa pues debe estar atenta, ¿no? Porque cuántas veces un hombre quiere tomar la autoridad espiritual de su hogar y la mujer no lo deja, ¿no? También en este engaño del feminismo y todo este asunto que también es diabólico, ¿no? Que una mujer le hacen pensar y creer que es inferior porque tiene que sujetarse, cuando eso no es cierto, ¿verdad? Para que haya orden siempre debe haber autoridad y sujeción, y eso no tiene nada que ver con capacidad, ni con valor, ni nada de ese asunto, ¿no? Esto lo estamos viendo. Todo lo que son autoridades se quieren tirar al piso, ¿verdad? Se quieren destruir la policía, todo este asunto. Tú lo estás viendo, ¿no? La falta de respeto hacia la autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios, ¿no? Pero si no hay autoridad, si no hay este asunto de autoridad y sujeción, ¿verdad? Hay caos, hay desastre, ¿no? Y eso mismo sucede en la familia, ¿no? Y como te decía, se ha enseñado esto de que, en primer lugar, eres inferior si te sujetas, o número 2, eres superior si tú tomas el mando y quitas a todo mundo y tú diriges. Pero tienes que tener cuidado con eso porque es muy peligroso y es un engaño total. Ahora, tienes que darte cuenta, ¿verdad? Que esto va desde el principio, y esas son cosas que uno necesita transformar, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes, ahí es cuando aplica este versículo, ¿no? Que la mujer necia con sus manos destruye su hogar. Al interponerse en el deseo piadoso de un hombre, porque eso también yo lo he visto, ¿no? He sido testigo de eso, cuando hay hombres que quieren levantarse, quieren poner, ¿verdad? Las prioridades en su lugar, y tienen una mujer que no se los permite, a pesar de que el hombre está haciéndolo, y por eso tiene que ser un esfuerzo mutuo. Sí, así es, tiene que ser un esfuerzo mutuo. Es por eso que Pablo siempre dice a los hombres, les dice, ama a tu esposa, cuídala, pero a las mujeres nos dice, respeta a tu marido. Qué interesante, ¿no? Las mujeres necesitamos respeto hacia nuestro esposo, y eso habla de un respeto, una honra y una reverencia a Dios. ¿Por qué? Porque Él representa en la familia lo que es Cristo, ¿no? De acuerdo con la carta a los Efesios. Sí, juntamente con eso es lo que vemos en estos programas, ¿verdad? El hombre es minimizado, la hombría es aplastada, todo lo que represente la paternidad, ¿verdad? Siempre checa las películas, pon atención a esas cosas, pero ella se presenta como nada, ¿verdad? No existe eso, y es la mujer la que está encima, ¿verdad? Y el hombre es un tonto
que no sabe hacer nada. No solamente eso, ¿verdad? En la familia, pues si es que hay, lo ves como un borracho, como un que desatiende todo, ¿verdad? Todo este asunto es una ideología también y un adoctrinamiento que también Satanás pone detrás. Tienes que poner atención a todo lo que ves, porque todo lo que ves trae un mensaje y te está enseñando algo, absolutamente todo, juegos de video, redes sociales, todo, porque el príncipe de la potestad del aire está detrás de todo eso, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que toda autoridad es puesta por Dios y nos enseña lo que te comencé diciendo, ¿verdad? En este texto, Dios es representado como hombre, como un padre, ¿no? Y por eso es que quiere ser manchado, blasfemado, eso. Y pon atención, es hora de levantarnos por la verdad y defender estas cosas. Pero como mujer debes de saber que no está bien, ¿verdad? No está bien, no es correcto, ni es correcto pensar que eres inferior porque te toca sujeción, ¿verdad? Dentro del diseño familiar, porque es un diseño, no es una cuestión de capacidades, ¿verdad? Es un diseño. Dios te creó a ti y nunca vas a estar más plena ni gozosa que ni tú, ni los hombres, ni ningún ser humano va a estar pleno y gozoso que cuando está bajo el diseño de Dios, cuando está obedeciendo, ¿verdad? Porque así nos hizo, y cuando nos salimos de ese diseño es cuando vienen muchos problemas, ¿no? Entonces, ni tú eres inferior cuando lo haces, ni tampoco eres superior cuando te rebelas, ¿verdad? Porque eso es lo que nos vende esta sociedad, sí. Y esta ideología, ¿no? Que el más rebelde, el más canijo, ese es el más inteligente, el más listo, el que sale adelante, ¿no? Y ahora tenemos a mujeres, como muchas veces lo dices, insatisfechas, ¿verdad? Ganando este mundo, no solamente perdiendo su alma, sino vacías, perdiendo la oportunidad de tomar en cuenta o de hacer lo que Dios les ha regalado dentro de una familia, ¿verdad? Obviamente es Satanás el que se ha encargado de calumniar esto, pero la familia es algo precioso y es un regalo de Dios, y así tenemos que verlo. Y ahí es donde podemos vivir la verdadera paz, el verdadero gozo y la verdadera manera de haber llegado al éxito que Dios nos muestra que es verdadero éxito. Sí, así es. ¿En donde encontramos el éxito? Pues en el fundamento de la palabra de Dios, 66 libros escritos, un diseñador, el que nos creó y el que lo hizo, el que formó la familia, nos dice la manera de cómo hacerla, y desde luego que todo está manchado por el pecado y por la caída del hombre, pero nosotros tenemos que abrir nuestros ojos a las realidades espirituales, a las realidades eternas. De ahí la importancia de tener prioridades eternas, de ahí la importancia de tener una primera prioridad que se llama Dios, una segunda prioridad que se llama tu esposo o tu esposa, y cuando tú realmente crees, caminas en fe en estas cosas, Dios es el que produce ese poder sobrenatural en tu corazón para poder llevarlo a cabo. No lo podemos llevar a cabo nosotros en nuestra humanidad, pero para eso tenemos el poder del Espíritu Santo. Así es. Entonces necesitamos esta segunda prioridad. Involúcrate con tu esposa, invierte en tu cónyuge, ¿verdad? Sé el líder espiritual de tu hogar. No transmitas desamor, desprecio. ¿Sabes cuándo transmites desamor y desprecio? Cuando escoges servir, amar y ver por otras personas antes que ella, ¿verdad? Sea familia extendida, sea trabajo, ¿verdad? Eso no está bien, no es correcto que comiences dándole más, que tu esposa sienta que le estás dando más honra a tus padres, a tus amigos, a tus primos, a lo que sea, a tu trabajo, antes que a ella. Esto transmite desamor, transmite desprecio, ¿no? Y aparte, como te digo, te estás perdiendo de cosas preciosas al tener una relación firme. Entonces debes de cuidar esto. Fíjate, Primera de Pedro nos dice: vosotros maridos igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjate, esto es algo que nos revela mucho de esto, ¿no? Mucho de lo que estamos hablando. Dios así nos creó para manifestar. Somos una imagen del evangelio, de un Cristo, la cabeza, ¿verdad? Sacrificándose por la esposa sujeta, respetando. Eso es lo que estamos viendo. Y bueno, en cuanto a este ejemplo, vamos a ver esto cuando regresemos, ¿verdad? Eso es a lo que nos llama el Señor, vivir con ellas sabiamente, dando honor como a vaso más frágil, ¿verdad? Así lo diseñó el Señor. Regresamos en un momentito, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, nos quedamos en esta parte que es en este texto. Dice: ustedes maridos igualmente vivan con ellas sabiamente. Había dado algunas instrucciones también a la mujer al respecto de su influencia
cómo deben ser en esta influencia para con sus esposos, ¿verdad? Pero en este caso es importantísimo, ¿verdad? Vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿verdad? Qué impresionante es esto. Por eso necesitamos la primera prioridad, ¿verdad? Para poder vivir sabiamente con aquellas que tienen como padre a Dios, ¿no? Como escuchaba decir de un predicador, ¿verdad? No quieres tener problemas con tu suegro, ¿verdad? Porque en este caso tu suegro es Dios, ¿verdad? Y en ese momento tus oraciones tienen estorbo, ¿no? Entonces, checa esto, vaso más frágil se refiere a eso. Dios la ha diseñado así precisamente para que la laves, para que la cuides, para que la protejas, no todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, si tú piensas, no, pues es que es necia, ¿verdad? Es que no sé, bueno, acuérdate, aunque ella es responsable delante de Dios de no destruir con sus manos necias su hogar, mayormente la responsabilidad también cae delante de ti cuando tú la lavas, ¿verdad? Sobre tus hombros, con la palabra, con tus oraciones, con tu amor sincero, ¿verdad? Invirtiendo realmente en tu esposa. Es algo que como todo cuesta, pero también todas las demás cosas cuestan, pero el resultado de esta inversión es maravillosa porque es espiritual, es preciosa, es paz para tu alma, ¿verdad? Y para el futuro también. Sí, qué importante es también que nosotras permitamos eso, porque muchas veces nuestro esposo se acerca a querernos lavar, a querernos hablar, a querernos corregir y no queremos, ¿no? Nos resistimos y resistimos a Dios, entonces necesitamos renovar nuestro entendimiento, entender y proveer todo lo necesario para que Él tome el liderazgo espiritual, no solamente de la casa en general, sino personalmente tuyo como mujer, que sepas que Él está para protegerte. Así es, por eso todo comienza en la primera prioridad, porque si ambos están distraídos con las cosas de este mundo, ¿verdad? Yéndose tras el canto de las sirenas y nada más ven puras películas de Netflix y nada más todo eso y la Biblia está ahí empolvada y nada más pues el domingo, ¿qué vas a hacer? Ay, ya tenemos que ir a la iglesia, ¿verdad? No esperes que de repente digas tú, ay, pues vamos a sentarnos a orar, no, es algo que tienes que estar, por eso le llamamos inversión y por eso le llamamos prioridad, ¿verdad? Porque hay cosas que tienen que morir, especialmente las cosas que no son de edificación para ti. Hay cosas que no son necesariamente pecaminosas, ¿verdad? Pero sí tienen algo muy importante, te distraen de lo que debes hacer, de lo más importante. Acuérdate, el peor enemigo de lo malo muchas veces, de lo bueno no es lo malo, sino lo que es intermedio, ¿verdad? Lo que ni es ni malo ni bueno, pero te quita esto. Ahora, es difícil decir eso en cuanto a televisión y redes sociales en nuestros días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos definitivamente en los últimos tiempos, hay mucha corrupción, mucha maldad, mucha mentira a nuestro alrededor, ¿verdad? Y bueno, antes era pues como medio oculto, ¿no? Ahora ya es descarado. Entonces, por favor, hombres, mujeres, papás, esposas, ¿verdad? Mamás, necesitamos entender esto, necesitamos entender que los días son malos y cada vez peores. Entonces no esperes hacer algo como esto si no cuidas tu primera prioridad, si no comienzas por esa primera prioridad individual, ¿verdad? No esperes ver un cambio mañana cuando es algo que tienes que invertir. Mira, hubo un tiempo en el cual estuve yo subiendo mucho de peso y eso me trajo muchos problemas, muchísimos problemas de salud, ¿verdad? Y bueno, ahora he estado tratando de cuidarme todas esas cuestiones, pero lo que he estado viendo y lo que dicen, lo que se dice es esto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tardaste, verdad? Para llegar a ese punto. No fue en un instante que yo perdiera mi salud, perdiera todas estas cosas. Fueron años. Y de la misma manera, para recuperarlo, se requieren años, ¿verdad? Se requiere tiempo, pero vale la pena. El resultado es precioso. Esto es igual. Han sido años de malos hábitos, años de no sembrar en lo espiritual, de estarle dando la espalda a Dios. No esperes que en una semana o en 2 días haya un cambio, ¿verdad? No seas como esos que corren a las dietas de que en 5 días quieren hacer lo que no hicieron en miles de años, ¿verdad? De la misma manera en tu casa. Es algo que debes de comenzar. Son pasos firmes, ¿verdad? Pero constantes. Lo primero que tiene que cambiar es esa convicción en tu corazón, ¿verdad? Esa convicción en tu corazón. ¿A quién vas a creer? Entonces esto es importante, que comiences haciéndolo de a poco, pero no tan de a poco, no. En esta cuestión sí tienes que hacer una decisión. Tomar una decisión y voy a decidir, voy a hacer esto en mi casa a partir de mí. Y estas son las cosas que voy a dejar de hacer y voy a comenzar orando por eso.
Dios, ayúdame a, en primer lugar, hago un inventario y digo, esta cosa me estorba, esta cosa me estorba, esta cosa me estorba, va más allá de mis fuerzas, Señor, lo he tenido toda mi vida, siento que si lo dejo me voy a morir. ¿Por qué? Porque obviamente se ha convertido en un ídolo y te has hecho dependiente de eso. La realidad es que cuando Dios te dé gracia para dejarlo, te vas a dar cuenta que ni te vas a morir y que vas a ser más feliz sin eso, ¿verdad? Sea lo que sea la televisión, sea algún vicio, sea algún hobby, ¿verdad? Hay cosas que tienes que dejar porque son cosas más importantes. El Señor viene pronto, ¿verdad? Entonces tienes que tomar esa decisión, tienes que hacer algo al respecto y ambos tienen que comenzar y no esperar al otro día. Esa es una cuestión y muy importante, por eso es la primera prioridad. No lo estás haciendo en función a que ella cambie o él cambie, lo estás haciendo en función a que, Señor, quiero estar cerca de ti, quiero glorificarte a ti. Así es de que comienza por ahí. Y si no eres cristiano, ¿verdad? Si todo esto te suena raro, quizá nunca hayas hecho al Señor de tu vida, necesitas comenzar por ahí, necesitas arrepentirte de tus pecados. Estás en un terrible conflicto con Dios, como toda la humanidad que está. La paga del pecado es muerte. Entrégate al Señor hoy, reconoce que Él fue a morir por ti a la cruz del Calvario. Entrégale tu vida, ¿verdad? Y reconoce que Él resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y que Él vino a dejarte no una religión, no vino a dejarte un conjunto de leyes y normas y máximas para vivir mejor. No, Él es Dios y vino a darte vida y vida en abundancia. Si tú te arrepientes, si tú te entregas a Él, le entregas tu vida, puedes ser salvo. Dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, que en la boca se confiesa para salvación. Que si crees que Jesucristo es el Señor y el Señor le levantó de los muertos, serás salvo. Y eso es lo que dice la Biblia: por gracia sos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es de que entrégate hoy a Él y dile: Señor, te entrego mi vida en este día. Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento. Señor, quizá hoy tú me estés llamando. Señor, dame un nuevo nacimiento, Padre. Dame este nuevo sentir y este nuevo deseo, Señor, por amar lo que es verdadero, por creer lo que es correcto, Señor, y vivir para eso, Señor, y dejar de vivir de acuerdo a lo que este mundo me dice, porque el mundo no dice la verdad. Creo que tú dices la verdad, Señor. Te entrego mi vida. Creo que si no me arrepiento de mis pecados, si no creo que tú moriste en la cruz por mí, Señor, voy a ir al infierno y no quiero eso, Señor. Sé que tú has dado para mí vida nueva, vida eterna, perdón de pecados y reconciliación. Te entrego hoy mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda que esta decisión y esta oración está acompañada de fe, está acompañada de una relación de oración, una relación con la palabra de Dios y algo importantísimo, de que te congregues en un lugar en donde se predica la palabra de Dios. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Recuerda, es importante tener una relación de oración, una relación con la palabra de Dios y que te siembres en una iglesia a fin de que puedas crecer, a fin de que puedas perseverar, a fin de que puedas caminar con Dios dentro del conjunto de creyentes llamado la iglesia local. Así es, te invitamos. No es lo mismo vivir, también esa es la importancia de estar escuchando la palabra de Dios capítulo a capítulo, versículo a versículo, porque eso te permite tener una perspectiva bíblica, ¿verdad? Te permite tener una cosmovisión bíblica, por decirlo así, ¿verdad? Te permite entender todo el consejo de Dios, lo que Dios ha mandado en su iglesia. Es precioso y es muy, muy bueno, gratificante, ¿verdad? También, y tiene su lugar el escuchar sermones de temas y esto y lo otro, pero si solamente estás oyendo temas y temas y temas, te quedas con solo una parte de toda la riqueza bíblica que necesitamos y que requerimos, ¿verdad? Entonces te invitamos a nuestra iglesia para que puedas tener esta perspectiva. Predicamos la palabra verso a verso, capítulo a capítulo. Te invitamos si no tienes donde congregarte. Y bueno, gracias a nuestros sponsors también. Sí, gracias a Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones: 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguros se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía en Facebook, y Crafts and Naps, estos camisas y regalos personalizados con Silvia García. Ella también tiene su página en Facebook. Y a ti, gracias Calvary Compañerismo Cristiano, gracias a todo el público que nos hace el enorme favor de escucharnos, de compartir estos programas. Muchas gracias. Así es, acuérdate, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee, 38133. Te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.